Para determinar los parámetros del circuito equivalente, teniendo la curva característica de vacío y la curva característica de cortocircuito, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, tenemos que la impedancia sincrónica la vamos a calcular con la tensión inducida a corriente de armadura, ¿ok? Y podemos hacerlo con el valor nominal. En este caso, nosotros agarramos la curva de cortocircuito, esta que está aquí, y buscamos cuál es la corriente de armadura nominal e identificamos cuál es la corriente de campo. Para este mismo valor de corriente de campo nos vamos a la curva de vacío y nos identificamos para ese mismo valor cuál es el voltaje en los terminales. Sabiendo que el voltaje en los terminales, si el generador está en estrella, hay que dividirlo entre raíz de 3 para tener la tensión inducida, y si el generador está en triángulo, es directamente el voltaje en terminales. Entonces simplemente de esa manera se calcula, bueno, como lo pongo aquí, el voltaje de línea, la tensión inducida sería el voltaje de terminales entre raíz de 3 para el generador en estrella, y la tensión inducida sería directamente el voltaje en terminales para el generador en triángulo. Pero hay que tomar en cuenta que la corriente de armadura, aquí la que vamos a meter acá sería la corriente de línea que hayamos medido, o la corriente nominal de línea entre raíz de 3. Si el generador está en triángulo. Entonces, una vez hecho esto, tenemos la tensión inducida a la corriente de armadura nominal, y la resistencia de armadura se mide con un ohmímetro para el generador. Entonces, con eso podemos tener los valores de los parámetros del circuito equivalente discriminados, tanto de reactancia como de resistencia de armadura. Así obtenemos los parámetros del circuito equivalente. Ahora bien, determinar la regulación de tensión en un generador síncrono depende de lo mismo que en el caso del transformador, cuál es la diferencia entre la tensión de vacío y la tensión en terminales nominal o a plena carga indicadas por el fabricante. En este caso, la ecuación para determinar la regulación de tensión en el generador en estrella es la regulación de tensión estaría dada por la tensión inducida, que es la tensión en vacío, menos el voltaje en terminales entre raíz de 3 para que sea un voltaje de fase, que es el voltaje nominal o a plena carga, o el voltaje indicado por el fabricante de fase, y se dividiría entre el voltaje de plena carga por fase, que es VT entre raíz de 3. Todo eso multiplicado por 100 para que me dé una relación porcentual. ¿Cómo se determina E sub 0? Por la ecuación característica. Aplicando esta ecuación se determina la tensión inducida en vacío. ¿Y cómo se determina este término? Con los valores de los datos de placa. El voltaje de la tensión indicada por el fabricante, que sabemos que es una tensión de línea, entre raíz de 3. Para el generador en estrella, ¿cómo se aplica la ecuación de regulación? Bueno, la ecuación de regulación sería la tensión inducida menos el voltaje a plena carga. En este caso, como en delta la tensión de fase y de línea son iguales, entonces sería directamente la tensión en terminales entre la tensión en terminales multiplicado por 100 para obtener un valor porcentual. Y la ecuación característica para determinar E sub 0 se aplica a la del generador en triángulo, que es esta que ya hemos visto anteriormente. Considerando que la corriente de armadura no va a ser la corriente de línea, sino la corriente que circula directamente en el devanado, que sería la corriente de línea entre raíz de 3 corregida, ¿okay? Con el 30 grados. Para determinar entonces la regulación
el rendimiento, entonces tendríamos que saber que el rendimiento en esta máquina, que igual a la cual, como lo hemos mencionado, en cualquier otra máquina trifásica, eléctrica o mecánica, sería la potencia de salida entre la potencia de entrada. Sin embargo, es importante ver acá lo siguiente: la potencia de entrada es la que viene a través del eje en forma de movimiento, y esa es una potencia mecánica, mientras que la potencia de salida, la que se utiliza para entregarle a una carga eléctrica, es una potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica nosotros la podemos medir fácilmente como la hemos medido desde la unidad 1, que es la potencia útil o potencia activa, y estaría dada en el caso de máquinas trifásicas o sistemas trifásicos como raíz de 3, el voltaje de línea, que es el voltaje de terminales, por la corriente de línea, por el coseno del ángulo de la impedancia de carga conectada a esta máquina. En este caso, como la potencia de salida es una potencia eléctrica, para nosotros se nos hace más fácil determinar la potencia de entrada de acuerdo a esta ecuación, que es la potencia de salida, que es una potencia eléctrica, más las pérdidas que tenga la máquina. Ahora bien, ya que la potencia de entrada sería una potencia mecánica, y la potencia mecánica, bueno, nosotros desde el punto de vista eléctrico la medimos con equipos eléctricos, por lo tanto nos conviene determinar esa potencia mecánica a partir de la posibilidad de calcularla con datos eléctricos. Por eso utilizamos esta ecuación, que es potencia de salida más pérdida. Ahora bien, ¿cómo se determinan las pérdidas? Las pérdidas estarían dadas para el generador síncrono en dos partes. Primero que nada, las pérdidas eléctricas, y luego las pérdidas mecánicas. ¿Cuáles son las pérdidas eléctricas? Las pérdidas en los devanados y las pérdidas en el núcleo. ¿Y cuáles son las pérdidas mecánicas? Las pérdidas por fricción o partes móviles, y las pérdidas diversas, que son pérdidas no incluidas en categorías anteriores. En este caso, entonces, las pérdidas en el devanado estarían dadas por la corriente de armadura, o la corriente que circula por el devanado del estator al cuadrado, multiplicada por la resistencia de armadura. Y como son la máquina es trifásica y de devanados idénticos, sería 3 veces I a cuadrado por RA. Las pérdidas en el núcleo, voy a explicarlas por aquí, son las pérdidas en la estructura metálica del núcleo de hierro laminado que soportan las bobinas del estator y del rotor. Las pérdidas por fricción son las pérdidas que ocurren entre las partes móviles del generador con el aire, y las pérdidas diversas son las que que se pueden medir pero que no están incluidas en esa categoría. Ahora bien, las pérdidas en el núcleo y las pérdidas por fricción y las pérdidas diversas pueden ser medidas a través del ensayo de vacío, porque si podemos determinar la potencia de entrada a la máquina, conociendo que en vacío no hay potencia de salida eléctrica, todo lo que estaríamos midiendo son pérdidas, y esas pérdidas corresponden a las pérdidas en el núcleo más las pérdidas por fricción más las pérdidas diversas. ¿Y por qué las pérdidas en el núcleo estarían incluidas? Porque ese ensayo se hace activando el circuito de campo, y en este caso tendríamos las pérdidas por los campos magnéticos que se ocurren tienen que ver con el flujo magnético que camina por los núcleos de tanto el rotor como del estator. Entonces, dado que nosotros podemos medir esas 3 pérdidas o la combinación de esas 3 pérdidas con un ensayo de laboratorio para efectos de lo que serían ejercicios
Y en cuanto al generador, esos son datos conocidos. Ahora muy bien, haciendo una recapitulación, ¿qué es el rendimiento? Es la capacidad de la máquina de convertir la mayor cantidad de energía recibida en potencia útil de trabajo a la salida. Y las pérdidas son eléctricas, mecánicas en el núcleo y diversas, tal como se explicaron. El generador síncrono puede ser operado conectando varios a la vez, en paralelo. Y esa conexión se denomina conexión en red. La operación en interconexión o en conexión en red es útil, tiene unas ventajas importantes y tienen que ver principalmente con aumentar la continuidad del servicio y con eso aumentar la confiabilidad y reducir los costos en los sistemas eléctricos independientes que acarrean los sistemas eléctricos independientes. Entonces veamos un poquito lo que sería esas ventajas. Primero que nada se mejora la continuidad del servicio porque si tenemos varios generadores operando en red, uno puede retirar algún generador que haya fallado o que se requiera mantenimiento y el resto de los generadores dan cobertura necesaria de las demandas que está solicitando la carga, por lo cual no se ve interrumpido el servicio por la salida de algún generador. Por supuesto que si operan en red, hay cierta holgura para cubrir los incrementos de demanda que ocurren porque la carga es caprichosa y la carga no se mantiene constante desde la mañana hasta la noche, desde la hora 0 hasta la hora 24. Ya como ustedes han visto, la carga a lo largo del día responde a una curva que tiene unos picos dependiendo del tipo de carga. Por supuesto, si nosotros sabemos que podemos conectar en red y eso nos facilita la salida de una máquina porque requiera mantenimiento, entonces la conexión a la red nos da la facilidad para el retiro y reconexión de una máquina para efectos de mantenimiento. Y por supuesto, finalmente reduce los costos y hace que se maximicen los rendimientos porque una máquina que opera a plena carga está devolviendo los rendimientos máximos a los cuales fueron previstos. Y eso hace que cuando conectamos las máquinas en paralelo, en forma de interconexión, nosotros podemos operarla de tal manera de que esos rendimientos se obtengan de la manera manteniendo la mejor forma de recuperar la inversión. Finalmente tenemos un ejercicio que dice lo siguiente: se llevan a cabo los siguientes ensayos de circuito abierto y en cortocircuito con un alternador trifásico en estrella de 13 kVA, 220 voltios, ya saben que ese voltaje de línea 60 Hz y 4 polos. La corriente de excitación es de 1.4 amperios y el voltaje en terminales es de 285 voltios. Con el inducido en cortocircuito y con la corriente de campo a 1.4 amperios, la misma, la corriente en el estator o la corriente de armadura es de 5.33 amperios. En condiciones nominales se conoce que con una carga de un factor de potencia igual a 1, las pérdidas en el estator son igual a 1,5% de la potencia útil. Entonces me piden determinar la corriente nominal, la resistencia de armadura, las impedancias sincrónicas y la reactancia de sincronización. Y finalmente la regulación de tensión para un factor de potencia de 0,8 en atraso. Entonces allí está la solución a ese problema. Revísenlo, analícenlo y estamos a la orden para cualquier consulta.